Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a hacer en el examen del libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11 del capítulo 9. No tiene nombre el capítulo, pero trata de específicamente hablar del templo, de cómo está formado el templo. Recordemos que Cristo dijo, destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. Entonces Pablo hace un hincapié de qué significa eso, ¿verdad? Se refiere a sí mismo, como, o sea, su cuerpo es un templo. Nuestro cuerpo es un templo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Así Cristo, el cuerpo de Cristo, era el templo que sí tenía que levantar, ¿verdad? Y en 3 días lo resucitó y se presentó ante el Padre. Después fue, creo que primero fue ante el Padre, luego fue al infierno, al seno de Abraham, por el pueblo de Israel y lo sacó. Ahí. No sé por qué se me apaga esto. Ya se apaga, se quiere bloquear. Dice, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no es de creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entre una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿qué habla Pablo? Habla de una de las costumbres más arraigadas dentro del judaísmo, el sacrificio de animales, holocaustos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo, su muerte era un sacrificio, ¿verdad? Y con ese sacrificio se limpia de todo pecado. Y ya no es necesario sacrificar animales, ya no. De hecho, nosotros como cristianos no sacrificamos animales, porque Cristo pagó por nosotros una sola vez, ¿verdad? Entonces, de hecho, cuando se reedifique el templo en Jerusalén, porque eso sucederá, van a volverse a sacrificar animales. Pero nosotros no tenemos que hacerlo porque ya Cristo pagó por nosotros. Dice, porque si la sangre de los toros, de las machos cabríos y de las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican por la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios vivo. Entonces, como les dije, aquí Pablo trata de acabar con esa eh, costumbre, por decirlo de alguna manera, tan arraigada. No es fácil, no es nada fácil dejar una costumbre que llevan siglos haciendo y de un momento a otro decir ya no se va a hacer sacrificio de animales. No es fácil, incluso por ejemplo Pablo le costó trabajo dejar las costumbres tradicionales, porque no es la única. Tenían que lavar su vaso como 20 veces, los lechos tenían que limpiarlos todos los días, ¿verdad? Entonces, de hecho, pues sí es necesario lavar los platos, lavar donde te duermes, lavarte las manos, pero ellos lo hacían en demasía, ¿verdad? De hecho, se supone que se tiene que lavar las manos 20 veces antes de leer la Biblia, lo cual no es necesario, sino una sola vez. Entonces, aquí Pablo trata de acabar con esas costumbres porque mismo dice, son obras muertas, que lo dice. Eh, dice, limpiar vuestras conciencias de obras muertas para que sean al Dios vivo. Es necesario lavarse las manos, pero no tanto. Además, no sirve nada lavarte las manos, sino dejar el pecado. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga en muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, aquí vemos como Cristo es un mediador de un nuevo pacto. ¿Qué pacto había antes de Cristo? De hecho, se supone es que son varios, no nada más uno. Estaba el de Moisés, estaba el de Abraham, y hay, de hecho, creo que hay otro, pero, pero de hecho, recordemos que la Biblia incluso se llama así. Está dividida así, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ¿qué es lo que nos viene a dar Cristo? Así que la entrada al cielo, porque él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Él mismo lo dijo.
Persíguete porque el testamento con la muerte se confirma por no haber ido entre tanto que el testador vive. De hecho, nosotros como personas tenemos que morir a la carne, morir a las obras de la carne, eh, al pecado. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.